Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. En esta ocasión vamos a hablar del módulo receptor infrarrojo o sensor infrarrojo. Este sensor nos va a poder permitir controlar nuestro seguidor de línea a distancia, poder apagarlo y encenderlo de manera remota con un control infrarrojo. Este tipo de controles se ocupa mucho para poder controlar a distancia televisiones, aparatos de sonido, bocinas. En fin, hay muchos aparatos electrodomésticos que se controlan a distancia con un control infrarrojo. Esto es lo que se ocupa. La mayoría de los protocolos que emplean estos controles son propios de los fabricantes como LG o Samsung, pero existen protocolos genéricos como el protocolo NEC, que es un protocolo genérico que se emplea en muchos aparatos electrodomésticos o electrónicos también. El protocolo de transmisión infrarrojo NEC es un protocolo que utiliza codificación de distancia de pulso de los bits del mensaje. Eso quiere decir que dependiendo la duración del bit o del pulso, es lo que va a significar. Cada pulso es de 562 microsegundos a una frecuencia portadora de 38 kHz. Los bits lógicos se transmiten de la siguiente manera. Un cero lógico es un pulso activo de 562.5 microsegundos, seguido de un espacio de 562.5 microsegundos. Eso quiere decir que el tiempo total de duración de este pulso es de 1.125 milisegundos. La duración de este pulso va a ser de 1.125 milisegundos cuando se trate de un cero lógico. Un 1 lógico es un pulso activo de 562.5 microsegundos, seguidos de un espacio de 1.66865 milisegundos, con un tiempo total de transmisión de 2.25 milisegundos, por lo que va a ser un 1 lógico cuando el tiempo de duración del pulso transmitido sea de 2.25 milisegundos. Cuando se presiona una tecla del control remoto, el mensaje transmitido consiste en lo siguiente: una ráfaga de pulsos inicial de 9 milisegundos, un espacio de 4 milisegundos, la dirección de 8 bits del dispositivo receptor, así como la lógica inversa de la dirección del dispositivo receptor, un comando de 8 bits y la lógica inversa del comando. Y por último, un pulso de 562.5 microsegundos que va a indicar el final de la transmisión. Por lo que entonces nos va a enviar en total 32 bits de mensaje, porque vamos a sumar los 8 bits del dispositivo, de la dirección del dispositivo receptor, más 8 bits de la lógica inversa de la dirección del dispositivo receptor, más otros 8 bits del comando, más 8 bits de la lógica inversa del comando, por lo que tenemos 32 bits de información enviados en un mensaje al presionar una tecla de un control remoto, siempre y cuando maneje el protocolo NEC. Y aquí se ilustra de manera ya con tiempo cómo es que y gráfica cómo es que se ve el protocolo en sí. Es la ráfaga de un pulso de 9 milisegundos, luego un tiempo de espera de 4.5 milisegundos, luego la dirección de memoria del dispositivo, luego la lógica inversa. Por ejemplo, aquí tiene el ejemplo de que, como pueden ver, los pulsos son más chiquitos cuando se trata de un cero, que es de 1.125 milisegundos, y el tamaño de un pulso en uno lógico es mayor, creo que era de 2. A ver, ¿cuánto era? 2.25 milisegundos, es mucho mayor que el de un cero. Primero envía la dirección, luego la lógica inversa de la elección, y luego ya el comando, y luego este comando le cambia a lógica inversa del comando, y por último un bit que indica que ya finalizó, un pulso que indica el fin de 500, si no mal recuerdo es de 562.5 microsegundos, este pulso que nos va a indicar, dándonos un total
de una duración de un comando, bueno, de toda una transmisión, de todo un stream de transmisión de 67.5 milisegundos. En total lo que dura 67.5 milisegundos una transmisión completa presionando una tecla desde un control remoto infrarrojo con el protocolo NEC. Y con esta información ya podemos darnos una idea de cómo vamos a poder programar la decodificación del protocolo NEC o de la señal infrarroja que estamos recibiendo por medio de nuestro sensor infrarrojo. Cuando el control nos envíe toda esta cadena de pulsos o esta serie de pulsos, las vamos a tener que decodificar por medio de la recepción de pulsos en nuestro sensor infrarrojo que tenemos en el seguidor de línea para poder saber qué mensaje nos está enviando, que en total serían 32 bits porque tiene un pulso de inicio y un pulso final, que esos básicamente solo nos servirán para saber cuándo inició y cuándo finalizó, y una cadena de 32 bits que en total tendríamos que decodificar 32 bits. Eso es lo que nos va a enviar de información. Ahora pasaremos entonces a realizar la programación de este protocolo, pero antes debemos ver cómo idear ya claramente la implementación en el microcontrolador. Como bien hemos dicho, tenemos que medir el tiempo entre cada flanco de bajada ya de la señal para saber si se trata de un cero lógico con una duración de 1.125 milisegundos y un 1 lógico de 2.25 milisegundos. Entonces debemos lograr medir, digamos, rangos de ese tiempo, y para poder hacerlo eso debemos utilizar un concepto que se llama interrupciones y el uso de timers. Más específicamente, un modo dentro de los microcontroladores que se llama Input Capture Mode. Este modo nos provee de una CANVALT function. Cada vez que, digamos, detecta un flanco, nos puede mandar a traer una función específica para realizar una acción, ya que hemos programado una interrupción. Las interrupciones, como hemos mencionado con anterioridad, son que tenemos nuestro programa principal realizando algunas acciones, y cuando ocurre un evento, ya digamos que en el pin que va a recibir nuestra decodificación llega a cambia a un nivel lógico, digamos que siempre está recibiendo de 0 a 1, ¿no? Entonces entra a una interrupción, pausa nuestro programa y hace una función específica. Luego, una vez que ha terminado esa interrupción de hacer la función específica, retorna al programa principal y espera hasta que vuelva a ocurrir en ese pin otra vez un cambio de 1 a 0 o de alto a bajo. Y entonces ya hace la interrupción otra vez y así siempre está. Podemos programar para interrupciones tanto de flanco de subida como de flanco de bajada. Nosotros vamos a emplear las de flanco de bajada porque es lo que estamos, digamos, los cambios que nos van a estar llegando desde nuestro sensor con el que contamos, utilizan señales de flanco de bajada. Entonces vamos a programar una interrupción que nos capture los tiempos cada vez que ocurre un flanco de bajada y medir esos tiempos entre cada vez que ocurre un flanco de bajada. Digamos que ahorita ocurrió un flanco de bajada en nuestro pin, entonces hacemos una interrupción, hacemos que el timer nos guarde leemos el timer para poder leer el tiempo que está ocurriendo en ese momento, y luego vuelve a ocurrir en un tiempo después otra interrupción de flanco de bajada, medimos cuando ocurrió la primera y luego el tiempo cuando ocurrió la segunda, y la diferencia nos va a dar si se trata de un 1 lógico o un 0 lógico, porque si la diferencia es de, digamos, de 1.125 milisegundos, se va a tratar de un 0 lógico. Pero si la diferencia en tiempo entre el flanco de bajada primero y luego el segundo flanco de bajada es de 2.25 milisegundos, entonces se va a tratar de un 1 lógico. Y de esta manera podremos realizar la decodificación de la señal codificada enviada por nuestro control remoto. Ahora sí, con esto podemos pasar a la programación en nuestro microcontrolador de
este tipo de decodificación del protocolo NEC. Para iniciar la decodificación del protocolo NEC con nuestro microcontrolador, debemos abrir nuestro STM32CubeIDE, donde programaremos esta decodificación. Una vez que ya estamos en la sección de main.c, vamos a hacer lo siguiente. Hay que recordar que la herramienta de configuración, la herramienta gráfica para configurar y generar código de configuración de nuestros pines, solo funciona en main.c y nosotros tenemos una extensión main.cpp. Lo que debemos hacer para transformar de nuevo nuestro código a .c es comentar la clase que previamente ya hemos desarrollado de los sensores QTR. La comentamos. Vamos aquí, eliminamos esta parte que ya no vamos a ocupar y comentamos la creación de nuestro objeto sensores QTR. Esta parte la eliminamos, ya no la vamos a utilizar por el momento. Dentro del while eliminamos lo que estaba. Y en user.code.begin donde definimos nuestras definiciones de los métodos de la clase sensores QTR, la comentamos también todo lo que pertenece a C++ hasta user.code. Con esto podemos ahora sí cambiar de nuevo rename nuestro main.cpp a C. Ok. Nuestro código otra vez y compilamos para ver que no genere problemas con algunas palabras reservadas para C++, y no, efectivamente ya solo tiene palabras reservadas en main.c para C, para el lenguaje C. Y ahora sí podemos cargar nuestra herramienta de configuración. Esta herramienta es la que nos va a permitir inicializar el pin de la interrupción para poder utilizarla en nuestra decodificación. Vamos a buscar aquí. Hay que recordar que en nuestro microcontrolador, en el pin PA0, tenemos conectado aquí, tenemos conectado la salida del sensor infrarrojo que va a decodificar las señales o la señal infrarroja que nos está enviando nuestro control remoto en un protocolo NEC. En este pin va a entrar ese pulso, ese tren de pulsos que van a estar llegando por medio del infrarrojo a nuestro sensor, y este va a decodificar ese tren de pulsos. Para poder decodificarlo, como habíamos dicho, tenemos que crear una interrupción en este pin y hacer que nos llame una función. Para poder hacer eso vamos a tener que ir a time 2, seleccionamos internal clock, o sea, vamos a utilizar el timer 2 y el canal 2, el canal 1, que es Input Capture Direct Mode. Y como ven, se ha seleccionado en nuestro microcontrolador el pin PA0 para que podamos utilizar una Input Capture Direct Mode. Una vez que se alimenta, bueno, este timer va a tener una fuente reloj interna. Eso quiere decir que va a tomar la fuente reloj que se encuentra aquí. De 16 MHz. Como pueden ver, para timer son de 16 MHz. Para los timers se encuentran de 16 MHz, ya sea para los registros PBA o APBB2. Los dos se encuentran en 16 MHz, por lo que nosotros para timer 2 vamos a tener una frecuencia interna de reloj de 16 MHz. Un timer puede ser preescalada su frecuencia, o sea, se puede dividir en frecuencias más pequeñas, en frecuencias más grandes, porque nosotros vamos a tener una frecuencia muy alta, entonces necesitamos una frecuencia más chiquita para que pueda contar bueno, tenga una frecuencia menor y podamos contar mayor rango de tiempo y no sea tan grande, porque si utilizamos los 16 MHz es una frecuencia y tiempos muy pequeños, y podremos, digamos, saturar nuestro contador de periodos para contar y se reinicia nuestro timer, por lo que debemos calcular un tiempo o dividir nuestra frecuencia de reloj con un prescaler para que tengamos una nueva frecuencia, y eso lo vamos a hacer de la siguiente manera.
La configuración del timer utilizado para la decodificación de la señal. Para lograr medir el tiempo que existe entre cada flanco de bajada de la señal del control NEC, debemos establecer un timer que nos permita medir un tiempo igual o menor a 1 milisegundo. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Estableciendo la frecuencia del timer menor a la frecuencia de reloj que ya tenemos, porque es muy alta, es de 16 MHz. Como bien hemos dicho, el prescaler es un divisor de la frecuencia de reloj que ya tiene de 16 MHz. Internamente, el prescaler ya tiene precargado un valor. A este valor es un 1 y se le va a añadir el prescaler que vamos a decidir para dividir la frecuencia de reloj. En este caso, nuestra frecuencia del timer va a ser 16 MHz entre 1 más 159, que va a ser nuestro prescaler. Eso nos va a dar una nueva frecuencia del timer de 100 kHz. Con esta señal de reloj preescalada podremos medir tiempos de hasta 0.01 milisegundos. ¿Por qué tiempos menores a 1 milisegundo? Porque si bien recordamos, para poder decodificar si se trata de un 1 lógico o un 0 lógico, debemos medir tiempos menores que 1.125 milisegundos para un 0 lógico o 2.25 milisegundos para un 1 lógico. Entonces vamos de nuevo a nuestro STM32CubeID. Precargamos aquí el prescaler. Bueno, colocamos el prescaler de 159 que vamos a emplear. Y en las demás opciones se va a configurar de la siguiente manera. Va a ser el conteo va a ser ascendente. Este valor lo podemos dejar así para que no se reinicie tan rápido nuestro timer. Y es un contador de periodos. Cuando acabe el conteo de estos periodos, de estos tiempos, se va a reiniciar el timer. Entonces nosotros pues lo podemos dejar así para que tengamos un rango grande para el conteo de periodos que va a estar introduciendo nuestro timer y no se reinicie tan rápido. No va a haber división interna porque ya hemos calculado una división interna, una división previa con el prescaler. Y auto reload preload disable. Esta opción también disabled, reset, igual en Tiger Event Selection, disabled. En reset, mejor dicho. Y la polaridad que vamos a estar detectando es falling edge. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a estar detectando flancos de bajada, que es lo que está recibiendo. Bueno, nos está enviando nuestro sensor, vamos a estar detectando flancos de bajada de la señal que nos está enviando. Direct va a ser en modo directo, sin división, ya lo hemos calculado antes. Y vamos a hacer que tenga 15, un valor de 15, que son de los valores que vamos a estar utilizando, porque bien recordamos 2 elevado a la 4 es 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16, o sea son 15. Los 15 valores los vamos a estar utilizando. Por último, vamos a NBI Settings y seleccionamos un Time Global Interrupt Enable, que se habilite la interrupción global para que cada vez que ocurra este evento en este pin, digamos por Input Capture Mode, cada vez que detecta el flanco, habilita una interrupción y vaya a hacer una cierta acción. Por eso es que se tiene que habilitar la interrupción. Y pues aquí es todo y le damos guardar, que se guarde. Y empezará a configurar nuestro código main.c. Con estas configuraciones que ya hemos hecho podemos programar ahora sí las funciones que vamos a requerir para poder decodificar el protocolo NET que estamos recibiendo en nuestro pin del sensor infrarrojo, específicamente en el PA0. Cerramos la herramienta de configuración y cambiamos el nombre de nuevo de nuestro main.c a rename main.cpp para poder utilizar C++. De nuevo, abrimos de nuevo nuestro main.cpp y verificamos que haya inicializado las funciones para inicializar el timer 2 que estamos empleando. ¿Sí? Aquí he agregado las funciones donde estamos configurando, como pueden ver, estamos configurando que vamos a ocupar el timer 2.
vamos a utilizar un prescaler de 159 de nuestra frecuencia de 16 MHz para obtener una frecuencia de 100 kHz y con esto medir tiempos de hasta 0.01 milisegundos. El modo va a ser ascendente, como ya lo hemos configurado. El contador de periodos muy grande para que no se reinicie tan rápido nuestro timer. Sin división de frecuencia. Y en esta opción, aquí está, podemos verificar que vamos a estar leyendo en este pin, bueno, en este timer, vamos a estar obteniendo un input capture mode para poder medir el tiempo, la duración que existe entre cada flanco de bajada de nuestra señal que estamos recibiendo en este pin y cree una interrupción. Estas son las configuraciones que ya nos hizo nuestra herramienta de configuración de código, ya no las tenemos que hacer nosotros. Cerramos y ya verificamos que esté inicializado esta sección. Y ya podemos empezar a programar las funciones y las clases que van a englobar la decodificación con el protocolo NEC. Lo primero que debemos realizar para comenzar la programación de la decodificación del protocolo en nuestro microcontrolador es ir a la sección de User Code Begin y descomentamos la clase que estamos utilizando para los sensores, y en esta sección podemos ya definir la clase que emplearemos para la decodificación con el protocolo NEC. Esta clase se llamará IRNEC, haciendo referencia al sensor infrarrojo que estamos utilizando y el protocolo NEC de decodificación. Dentro de las variables o atributos de nuestra clase tenemos input capture, que es una variable uint32 que nos va a permitir almacenar el tiempo que está midiendo nuestro timer en el momento que ocurre el flanco de bajada. La variable input difference, también de tipo uint32, nos va a permitir guardar la diferencia del tiempo en el que ocurrió el anterior flanco de bajada y el actual flanco de bajada que está ocurriendo en este momento. Y input last nos permitirá almacenar el tiempo en el que ocurrió el anterior flanco de bajada. Data, también una variable uint32 que nos permitirá almacenar los datos que vamos decodificando por medio de la medición de el tamaño del pulso que estamos recibiendo cuando ocurre el flanco de bajada y luego cuando vuelve a ocurrir un flanco de bajada. La variable uint, la variable sample de tipo uint8 nos permitirá saber en qué flanco o qué datos estamos recibiendo para ir almacenándolos en nuestra variable data. Y state ir es un tipo de dato que vamos a definir arriba de la variable state. Esta variable nos permitirá saber en qué parte o en qué momento del proceso de la máquina de estados de nuestra decodificación de los datos nos encontramos. Este tipo de dato va a ser en numeración y va a tener tres componentes. El estado start, que es el modo espera cuando inicia a recibir datos para poder decodificar un dato que proviene del control infrarrojo. Data es cuando está decodificando los datos y data full es cuando ya tiene un dato completo. Estos componen a nuestro tipo de dato state ir. Son los estados en los que se encuentra la máquina de estados para la decodificación y es de tipo enumeración. Bien, eso es lo que corresponde a state ir. Team Handling Type Dev es una estructura de datos que vamos a emplear para poder pasar a nuestro método constructor la referencia del timer que estamos empleando. Esta estructura de datos almacena todas las características importantes de nuestro timer que vamos a emplear. uint32 es el tipo de datos del canal que vamos a emplear. En este caso nosotros vamos a emplear el canal que esté conectado a nuestro timer del microcontrolador y a la vez esté conectado al pin o
al pin de nuestro sensor infrarrojo que está recibiendo los datos para ser decodificados por medio del protocolo NEC. Tenemos el método constructor de nuestra clase IRNEC, la cual recibe un puntero al timer que estamos empleando o la referencia que le vamos a estar pasando del timer que emplearemos, así como el canal que vamos a emplear. Tenemos también el método init, que nos va a permitir inicializar las interrupciones, así como la máquina de estados que vamos a emplear para la decodificación. El método decode, que es una función que se estará ejecutando cada vez que ocurra una interrupción por flanco de bajada. GetState nos permite retornar el estado en el que se encuentra nuestra máquina de estados, ya sea que esté en modo Start, que es para iniciar una decodificación y recepción de datos. Asimismo tenemos el estado Data cuando está decodificando y recibiendo datos ya en el momento en que le está haciendo ese proceso, y Data Full cuando ya recibió todos los datos, que va una trama de datos completa que va a recibir por medio del sensor infrarrojo IR. GetData nos permite obtener el dato decodificado, nos retorna la data que estamos decodificando, la variable data, y Restart nos permite reiniciar la máquina de estados para poder inicializar otra recepción de datos y conversión de una nueva trama. Para empezar a definir los métodos de nuestra clase IRNEC, vamos a la sección de User Code Begin, retiramos los comentarios que hemos hecho previamente para que podamos emplear esta sección, y aquí podemos empezar a definir estos métodos que emplearemos. El primer método que vamos a definir es el método constructor de nuestra clase. Es el método IRNEC, que es el método para construir la clase que emplearemos para la decodificación. Le pasamos como el puntero al timer que estamos utilizando, el canal que está conectado físicamente al sensor infrarrojo y que también emplea el timer que estamos utilizando, para que internamente en nuestra clase inicialice el timer que empleamos al que estamos pasando, el canal que estamos pasándole por referencia al que emplearemos a la clase al timer que va a ocupar nuestra clase. También las variables input capture se inicializan en 0, input difference en 0, input last en 0 y sample en 0, para que puedan estar libres de valores basura. El segundo método que vamos a definir es el método que nos va a permitir inicializar nuestra máquina de estados y la interrupción, el método init. Este método init nos permitiría inicializar las interrupciones por flancos de bajada para poder empezar a recibir cada vez que ocurra un flanco de bajada, generar una interrupción y realizar una cierta acción. Así como vamos a inicializar nuestra máquina de estados del protocolo IR para poder inicializar en Start. Start es para poder recibir los datos y empezar la recepción de datos. El tercer método que vamos a definir es el método deco. Este método será llamado cada vez que ocurra una interrupción por flanco de bajada. Nosotros vamos a ejecutar este método. Dentro de este método vamos a preguntar si el estado que nos encontramos actualmente es el estado Start. En el estado Start vamos a inicializar nuestro contador a 0 para poder comenzar a contar el tiempo que vamos a estar midiendo cada vez que ocurre una interrupción. Ese tiempo que estamos contando corresponde a los 0.01 milisegundos que podemos contar con nuestro timer, debido a cómo hemos preescalado y hemos obtenido este rango de tiempo. Inicialmente lo iniciamos en el tiempo 0. Luego las variables input capture, input last, input difference, la muestra la inicializamos también en 0 porque estamos inicializando nuestro proceso de recepción de datos y de decodificación. State es el estado inicialmente ahora va a pasar de Start cuando recibimos el primer flanco de bajada y empezamos la recepción de datos. Empezamos a empezar a decodificar los datos que estamos recibiendo por medio del sensor infrarrojo. Una vez que hemos recibido el primer flanco de bajada, nos ha indicado que ha inicializado el protocolo,
pasamos a cuando vuelve a ocurrir otro flanco, pasamos a preguntar si la máquina de estado ya se encuentra recibiendo datos. Si ya es así, lo primero que vamos a hacer es leer si el tiempo que estamos leyendo en este momento de nuestro timer, en qué tiempo se encuentra, y lo almacenamos en input capture. Una vez que ya hemos almacenado este tiempo, vamos a obtener la diferencia entre el momento que ocurrió la interrupción y el tiempo anterior, un tiempo anterior de una interrupción anterior. Inicialmente, si ocurrió una interrupción anterior y el valor no teníamos un tiempo, entonces asignamos solamente input last a 0. En caso que ya haya ocurrido una interrupción, pues aquí almacenamos el tiempo en el que ocurrió la interrupción anterior por flanco de bajada y hacemos la diferencia del tiempo que estamos leyendo ahora con el tiempo previo de una interrupción por flanco de bajada anterior, y eso lo asignamos a input difference. Por medio de esto vamos a poder saber cuándo ocurre un 0 lógico y un 1 lógico, como de acuerdo al protocolo que estamos empleando. En el protocolo NEC, un 1 lógico va a ser 2.25 milisegundos, pero nosotros estamos midiendo con nuestro timer. Cada conteo del timer equivale a 0.01 milisegundos, por lo que debemos dividir los 2.25 milisegundos entre 0.01 milisegundos que da nuestro timer cada vez. Cada conteo del timer que está para poder medir el tiempo nos da este tiempo, por lo que 225 conteos del timer van a equivaler a los 2.25 milisegundos. Esos mismos 225 conteos equivalen a un 1 lógico de nuestro protocolo NEC. Para el 0 lógico tenemos que debe medir 1.125 milisegundos, pero con nuestro conteo de un conteo de nuestro timer equivale a 0.01 milisegundos, por lo que igual debemos dividir ese tiempo de 1.125 milisegundos entre 0.01 milisegundos y obtenemos que debe ser 112 conteos del timer para un 0 lógico. Una vez ya hemos estimado el número de conteos para un 1 lógico que equivale a 225 conteos y el número de conteos para un 0 lógico que equivale a 112 conteos, podemos regresar a nuestro código. En esta sección vamos a preguntar si la diferencia de tiempo es mayor que 215 conteos o 2.15 milisegundos, y si la diferencia de tiempo es menor que 235 conteos de nuestro timer o lo que equivale a 2.35 milisegundos. Si el caso de que sí sea nuestra diferencia del tiempo se encuentra en este rango, equivale a un 1 lógico. Entonces en la variable data debemos escribir un 1 lógico en esa posición de la muestra en la que vamos. ¿Cómo vamos a realizar esto? Por medio de un corrimiento de bits a la izquierda primero y luego una operación OR entre la data y el corrimiento de bits que hemos realizado previamente. Una vez hecho esto, se aumenta 1 a la muestra. Para poder entender esto mejor, vamos al siguiente ejemplo gráfico. Vamos a este documento y vemos si la data que tenemos almacenada, el valor de data es igual a 0 en este momento, digamos, es la primera vez que recibimos un dato y la muestra es la primera muestra, o sea, estamos en la posición 0, la muestra 0, data equivale a esto en 32 bits, y para hacer el corrimiento de datos tenemos el valor 1 de 32 bits en este formato. Lo que hace es correrlo 31 menos la muestra en la que vamos. En este caso es la muestra 0. 31 menos 0 nos da 31, por lo que este 1 se va a correr 31 posiciones a la izquierda, obteniendo este valor. Después lo que vamos a realizar es con data, según nuestro código, es realizar una operación OR, bit a bit. Abrimos nuestro ejemplo y tenemos aquí data es 0, 0, 0, 0, los 32 bits en 0 y el bit corrido las posiciones que requerimos, que es un 1, 31 veces recorrido.
y realizamos la operación OR. Solo tenemos un 1 aquí, y si es 0 o 1, tenemos un 1 aquí, y los demás van a ser 0 porque ambos son ceros. Tiene que haber al menos un 1 para que sea el resultado un 1. Entonces data se almacenará este valor de 32 bits. Bien, de esa forma podemos ir decodificando cuando ocurre un 1. Una vez que hemos hecho este proceso, asignamos a data el valor que hemos obtenido, aumentamos una muestra. O sea, ya no iríamos a la posición 1, en la posición 0, ya iríamos en la muestra 1. Y así y así. Pero ¿qué ocurre cuando estamos leyendo diferencias de tiempo entre 102 conteos y 122 conteos? O, de otra forma, una diferencia de tiempo entre 1.02 milisegundos y 1.22 milisegundos, que corresponden a un cero lógico. Lo que vamos a hacer es de igual manera realizar operaciones bit a bit con nuestra variable data. Lo primero que se debe hacer es hacer un corrimiento igual a la izquierda en la posición de la muestra que nos encontramos. Luego a este corrimiento realizando una operación de negación, una NOT, y por último una operación AND con la variable data. Y por último correr la muestra un valor para tener la muestra en un valor mayor. O sea que ya ocurre una muestra más. Visto de otra forma, vamos al ejemplo. Supongamos que estamos leyendo, previamente en data teníamos almacenado este valor. Así como se encuentra, data es igual a este número, que en binario se representa de esta forma. Estos 32 bits representan este valor. Pero vamos en la muestra 2. Vamos en la muestra 2, ya ocurrió la muestra 0, ya ocurrió la muestra 1 y está ocurriendo la muestra 2. La variable 1, el valor 1 lo vamos a correr 31 menos 2, que equivale a 29 posiciones. Vamos a correr este 1 29 posiciones a la izquierda hasta llegar a este valor. Aquí sería la posición 31, la posición 30 y la posición 29 se correría hasta esta posición. Luego ocurre la negación de estos valores y solamente cambia el 1 por un 0 y todos los demás que eran valores 0 los convertimos a un 1. Luego el valor que tenemos en data, según nuestro código, que vamos a hacer una operación AND. Una vez que hacemos esa operación AND con el corrimiento de datos que hemos obtenido, que es este, quedaría de la siguiente forma. El valor data, que es todo esto, le vamos a hacer una operación AND bit a bit con este valor que hemos obtenido, el corrimiento de datos, y después la negación posterior. Obtenemos que es 1 y 1, 1. Ambos deben ser 1 para que sea 1. Luego es 1 y 1, 1. Pero aquí ocurre que es un 1 y 0, es un 0. Porque ambos deben ser 1. Y en este caso se conserva 1, 1, luego es 1, 1 también se conserva. Y el único valor que cambiaría sería este y este. Y aquí tenemos un 0 y un 1, pues nos daría un 0. Por lo que aquí, en esta posición específicamente, se cambiará por un 0. Todo esto es para poder realizar un cambio en esta posición específica a 0. Una vez hecha esa operación, si es que hemos recibido hemos determinado que es un 0 lógico, hacemos todas esas operaciones para poder posicionar aquí un 0 en estos valores y lo asignamos después a data, con lo que este valor se asignaría a la variable data. Regresamos a nuestro código y después de asignar ese valor a data, pues aumentamos en un valor la muestra que hemos recibido. Ya no estamos en la muestra 2, ahora hemos recibido la muestra 3 y así va a ir aumentando. Después preguntamos si ya estamos en la muestra 31. Cuando hemos llegado a la muestra 31 equivale a decir que el estado en que nos encontramos es que toda la data ha sido recibida, es data full, data completa. Y con esto podemos saber cuando hemos decodificado todos los datos que hemos recibido. Y ya se encuentran decodificados en el protocolo NEC. Esta instrucción input la haces para guardar el tiempo anterior en el que ocurrió un flanco de bajada. Y por último, esto se va a estar repitiendo cada vez que ocurre una interrupción por
por flanco de bajada de la siguiente forma. Cuando creemos el objeto que vamos a estar utilizando, vamos a generar que la instancia del objeto se esté ejecutando la función de decodificación. Aquí añadimos esto. Listo. Cada vez que ocurre una interrupción por flanco de bajada en este pin, en el timer 2, es una instancia del timer 2 que estamos utilizando. En este caso, vamos a ejecutar esta función de nuestro objeto que en un momento crearemos posteriormente, para que pueda hacer todas estas operaciones de decodificación cada vez que ocurra una interrupción por flanco de bajada. Una vez que ya hemos recibido todos los datos, que nuestra data está completa, podemos reiniciar nuestro protocolo, nuestra máquina de estados para la recepción de datos. Lo que vamos a hacer es esperar un tiempo determinado de 185 milisegundos, por si la persona presionó varias veces el botón. Una vez pasado este tiempo, el estado de nuestra máquina de estados vuelve a estar en espera de recibir datos nuevamente. Bueno, con esto podemos empezar a corroborar si nuestras funciones que hemos desarrollado en nuestra clase, así como la interfaz ya completa, funcionan de la manera correcta. Para esto vamos a instanciar nuestra clase. Vamos a esta sección, User Private Code, y vamos a crear un objeto IR de la clase IR Neck, la cual va a ser de nombre, el objeto va a tener el nombre IR Neck. IR Neck. Para nuestro método constructor le pasamos el timer que está, la referencia al timer, al manejador del timer que estamos utilizando, que es el timer 2, el canal que estamos ocupando, que es el Team Channel 1, el canal 1 que previamente hemos seleccionado en nuestra herramienta de configuración. Y después vamos a crear una variable Wind32 Wind32-t para almacenar la data que hemos recibido. En esta variable vamos a observar los cambios que están, bueno, la tecla que ha sido presionada desde el control nos ha enviado una señal, y esas señales la hemos decodificado. Esas tramas que estamos recibiendo serán decodificadas y las vamos a visualizar en esta variable global data por medio del debug que vamos a hacer posteriormente. Vamos a comenzar inicializando las interrupciones por flanco de bajada, así como la máquina de estados a través del método de nuestra clase, de nuestro objeto IRNeg. Vamos a invocar el método init para que pueda inicializar las interrupciones, así como la máquina de estados. Luego vamos a la parte user code begin tree, y aquí vamos a escribir o preguntar si IRNeg .get state, si el estado en el que nos encontramos es igual a data full de la máquina de estados para la decodificación y recepción de datos. Si ya hemos recibido toda una trama completa y la hemos decodificado, entonces vamos a poder obtener el dato completo y correcto que hemos decodificado a través de nuestro sensor infrarrojo. Por lo que a la variable data, le asignamos net.getData. Obtenemos la data que hemos leído y decodificado,
Y una vez que ya hemos almacenado la data, ya la tenemos guardada, podemos reiniciar nuestro protocolo IRNEC, así como la máquina de estados y todo, para que pueda recepcionar otra tama de datos y decodificarla con el método restart. Bueno, compilamos para ver si se encuentra algún error en nuestro código. Y parece que no hay errores. Ahora ya podemos pasar a la parte de debug de este código para ver si existe algún problema o error. Para poder hacer el debug de nuestro código y verificar que está funcionando correctamente, vamos a conectar nuestro microcontrolador STM junto con nuestro programador ST-Link V2 a nuestra computadora. Una vez que ya se ha conectado, procedemos a seleccionar este icono para debuguear. Vamos a esperar que el ST-Link V2 establezca la conexión. Una vez establecida, podemos observar la variable data que vamos a estar leyendo, donde se van a almacenar los datos que nos van a llegar desde el control. Nosotros vamos a emplear este botón, el primer botón azul, para poder encender nuestro seguidor de línea y veremos qué dato está recibiendo. Le damos correr al programa y ahora sí ya podemos recibir datos. El dato que está recibiendo para ONT es 167.180.54. Cuando presionemos esta tecla, la tecla azul, recibiremos en la variable data, vamos a almacenar 167.180.54 cada vez que presionemos esta tecla desde nuestro control. Ahora bien, para poder apagar nuestro seguidor de línea, vamos a ocupar esta otra tecla. Esta tecla, para distinguirlo, es la tecla roja que se encuentra en el centro de estos botones. Y presionamos para ver qué dato estamos recibiendo cada vez que presionamos este botón. Y el dato que recibimos es el 167.262.14. Cada vez que presionemos este botón, vamos a recibir ese valor. Y así corroboramos que está funcionando correctamente nuestra decodificación, así como la recepción de datos que hemos programado. Para poder detener nuestro programa del modo debug, presionamos el cuadro rojo y sale del modo debug. Y ya con esto hemos programado el controlador, la decodificación, así como la recepción de datos con nuestro control infrarrojo NEC. Bueno, por el momento es todo. Muchas gracias. Hasta luego.